Dios te bendiga, mi hermano, mis hermanos de carne, a mi familia. A ti te quiero decir, te quiero dar este pequeño mensaje, este corto mensaje. ¿Cuál es la intención? La intención es de que aprovechemos, como decíamos, el tiempo y que tú puedas leer a través de la palabra en estos tiempos que tenemos de recogimiento ahí, leer en tu casa un poco más. Hoy sabemos pues que es el día de resurrección del Señor, todo el mundo lo celebra y qué bueno, ¿no? Porque así fue. Pero yo te quiero invitar a través de este mensaje muy cortito, pero que tú vayas y leas. Yo te lo voy a platicar de manera muy, pero muy general. Todos hemos escuchado hablar en el mundo, todo el mundo ha escuchado hablar de Jesús. No hay nadie que no le conozca. Aún los lugares más remotos que hay en nuestro mundo, todo el mundo conoce al Señor. No hay pues persona que no haya escuchado. De hecho, la historia del mundo, como tú ya sabes, cómo la vivimos, como antes y después de Cristo. Entonces, ¿qué significa? Que la figura de Jesucristo ha sido tan importante y tan real que se tomaron los sabios, los científicos, la tarea de utilizar la figura de Jesucristo para poder dividir el tiempo en dos pedazos, el antes y después, ¿no? Para corregir incluso algunas cuestiones cronológicas de tiempos que traían de espacios perdidos, y establecieron un punto de referencia para hacer esto. Y qué curioso que agarraran la vida de Jesús para tomarla como referencia. Y también su vida, que ha sido tan importante, se ha escrito en infinidad y cantidad de libros. Tú sabes, la Biblia es uno de ellos, y el más grande y el más leído por todo el mundo, donde se habla acerca de nuestro Señor Jesucristo y de todos los hechos. Y aparte hay muchísimos estudios, muchísimos libros que han escrito estudiosos de la palabra de Dios, a quienes Dios les ha revelado mucha palabra, y que tratan de ser libros para ayudarnos a tener una mejor comprensión acerca de Jesucristo, porque para algunos que a veces le batallamos para leer un poco, ¿no? Entonces ha sido importante, pues, y esas palabras que se dijeron hace, ¿qué serán? 2000 años casi, cómo es increíble que todavía hoy en día sigan teniendo poder, sigan teniendo fuerza, sigan transmitiendo amor, enseñanza, paz, consuelo, y también nos redarguyen. ¿Cómo es posible que una palabra que se dijo hace muchísimos años pueda estar registrado en tantos libros? Y lo más curioso es que Jesucristo, mi Señor, nunca escribió nada. Todo fue lo que la gente escuchó y vio con sus propios ojos, y dan testimonio de ello a través de la palabra, ¿no? Entonces es importante eso. Lo que quiero comentarte hoy es para invitarte que un ratito más tú te pongas a leer. Es de que entendamos un poquito más, o nos gocemos en leer cómo esa última semana que estuvo Jesucristo aquí en la tierra, esa última semana que fue fatídica para Él, fue pesada para Él, cómo se recuerda, cómo se vivió, pero sobre todo el mensaje que al final de esto encontramos es lo que quiero que tú esculques más. Todo comienza, y tú sabes, por la tradición en el mundo entero se celebra esta semana, la Semana Santa que le llaman, aunque para nosotros como cristianos en realidad nuestra celebración es diario. Diario es un día para alabar y dar gloria a Jesús, y no únicamente una semana, ¿no? Y para vivir esa semana de manera piadosa y el resto vivir como diablos, no. No debiera ser así para nosotros como cristianos, para ti, para mí. Y esta historia de la Semana Santa pues comienza obviamente un lunes, ¿no? Un lunes que el Señor llega montado en un pollino, en una asna, llega a Jerusalén, todo el mundo lo recibe con palmas, le tiran al piso en reconocimiento de que Él era el Mesías, el esperado, ¿no? Muchos le reconocieron, muchos tampoco en ese momento no le reconocieron, pero la gran mayoría le dio glorias y honra al Señor que iba entrando, ¿no? Eso sucedió un lunes. Eso tú lo puedes leer déjeme ver. No, perdón, te estoy hablando del lunes. Es un domingo, el domingo que la gente le llama Domingo de Ramos. Esto lo puedes leer en Mateos 21 del 1 al 11, ¿verdad? Que es cuando Jesús entra pues en ese pollino, en esa asna, lejos de llegar a un
un carro del año y con soldados y acompañado por su ejército, no, llega solito montado en un burrito. Esa es la historia del domingo de Ramos. Y luego pasamos al lunes. El lunes, donde sabemos que hubo un Judas, discípulo de él, que estaba muy cercano, que incluso le confiaba las finanzas porque era el que le llevaba la lanita, la feria, ¿no? Y que tal vez Judas pues esperaba algo más o malentendió y esperaba un reino en el cual él pudiera formar parte de ese gabinete. Tal vez nunca entendió de qué reino el Señor le hablaba. El reino estaba arriba y no abajo. Y esto lo puedes leer acerca de ese tiempo, de ese lunes donde se empezaba a confabular entre los fariseos, los maestros, los escribas, los sacerdotes y los ancianos del pueblo, y el gobernante empezaban a confabularse. ¿Cómo iban a aprender a Jesús? Todo eso sucedía un lunes, ¿no? Un complot, como decía el peje, ¿no? Para poder aprender a Jesús, porque le estaba trastornando el mundo de ese tiempo, ¿verdad? Eso lo lees en Mateo 26, del 1 al 5. Gózate cuando lo leas. Ese mismo lunes, Jesús es ungido en Betania. Curiosamente, cuando un muerto lo llevan a sepultar en la costumbre judía, lo ungen, le pones a ungirlo es meterle aceites balsámicos y con perfume, con olores, lo envendan y lo guardan. Pues para Jesús no hubo ese tiempo porque fue crucificado, como lo peor, le decía, como un bandido, ¿no? Pero curiosamente, este lunes hubo una persona que en una reunión llega, una mujer llega y lo unge, derrama en señal de, no sé, estaba agradecida con las palabras del Señor, lo que tal vez ya había hecho en su vida, y tiene a bien agarrar el perfume de alabastro de lo más caro y lo que ella tenía de más valor, y se lo unta al Señor en su cabeza, lo empieza a ungir con el perfume, y dice la palabra de Dios que esto simplemente era señal de lo que habría de venir, de que lo estaba ungiendo o preparando para la muerte, para lo que venía seguido, ¿no? Eso sucedió el lunes. Y tú lo puedes leer ahí mismo en Marcos 26, del 6 al 13. Y te vas a gozar cuando lo leas. Él estaba sentado y ella empezó a ungirlo, ¿no? Los discípulos nunca entendieron, al contrario, se quejaron que por qué esta mujer había derramado ese frasco tan caro de alabastro que bien se pudo haber usado para hacer una buena obra y llevar de ese producto, de esa venta de ese perfume y de haberse lavado a los pobres, ¿no? Seguramente, pues fueron todos, dice la palabra que fueron todos, ¿no? Pero Judas, que era el más interesado, pues haber estado como que insistiendo en esto, ¿no? Y luego venimos a un martes, ¿no? Un martes donde se anticipa la traición de Judas, ¿no? Ya se empieza a oír que Judas le va a traicionar, ¿no? Y además de que lo tenían ya por ratero, ¿no? Y luego viene un miércoles donde Judas por fin se suelta y va y resuelve hablar con los sacerdotes, con los escribas, con los ancianos. Y le dice, ¿por cuánto, no? Y yo te lo aprendo, ¿no? Entonces ahí decidieron darle el precio de 30 monedas de plata. Un precio barato, en realidad, porque no era barato, pero era el precio que se pagaba por un esclavo. Si lo traducimos al tiempo de hoy, serían como unos, no sé, tal vez unos 300,000, 400,000 pesos, ¿no? Y pero eso fue lo que le dieron a Judas, ¿no? Quien después le pesó porque se arrepintió. El pobre, pero no aguantó el haberlo hecho. Eso sucedió el miércoles y lo puedes leer tú en Mateos 26, del 14 al 16. Y luego viene el jueves. El jueves se instituye lo que se llama la cena del Señor, que es el segundo sacramento de los que tiene el Señor. Nomás son 2. No hay tantos sacramentos como dice la Iglesia Universal, que hay, no existen, no están en la Biblia, únicamente son 2. Y es la institución de la Santa Cena y el bautismo en agua, ¿no? Y no de infantes, sino personas con plena conciencia, adultos. Pues bueno, aquí en este jueves se sucede esa última cena donde ya
cuando estaban comiendo, ustedes han oído esa historia, ¿no? Porque ahí no me quiero meter mucho, pero ustedes ya han oído que ahí mismo Jesús le dice acerca de que uno de ellos lo iba a traicionar. Y obviamente salió, todo el mundo, ¿no? ¿Y quién será? ¿Quién será? ¿Seré yo? ¿Será melón? ¿Será sandía? Pero hasta Judas dijo, ¿seré yo, maestro? Y le dijo él, sí, tú eres. Ciertamente tú eres. El que moja su pan en mi plato, ese va a ser. Fíjense, este traicionero, la confianza que tenía con Jesús, el hecho de mojar su pan en su plato significa que era súper compa. Es como si estás comiendo tú con tu esposa así a un lado, o con tu hermano, con tu mamá. Había confianza entre ellos. Sin embargo, pues este le traicionó, ya todos lo sabemos, ¿no? Y este mismo jueves se anunció, pues, por medio de Jesús, le dijo que él lo había de entregar, y también anunció que Pedro le había de negar, y 3 veces. Todo esto lo vas a encontrar acerca del jueves en Mateo 26, del 36 al 38. Espero que leas, espero que leas de verdad, porque es importante. Yo nomás estoy resumiendo de manera muy rápida, porque no los quiero tosigar con tantos mensajes, ¿no? Después de esto viene el viernes. El viernes, pues Jesús es llevado al concilio, puesto delante del gobernador de Pilatos. Tristemente, pues lo sentencian. Y la sentencia es muerte, y muerte de cruz, lo peor que pudiera haber para una persona, el no ser enterrado, sino el ser crucificado y dejado ahí para que los buitres se lo coman. Pues así sucedió con Jesús, y finalmente, después de golpearlo, flagelarlo, de burlarse de él, de escupirle a la cara, de ponerle un cetro a manera de rey, a manera de burla, le pusieron una caña. Y dice que después tomaron la caña y ¡zas!, le dieron con ella en la cara, también burlándose. A ver, profetiza, ¿quién te pegó? Todo esto le sucedió a mi Señor, a tu Señor. Todo esto le sucedió para subir a esa cruz. ¿Y sabes por qué lo hizo? Por ti y por mí. ¿Y sabes por qué también? Porque el Padre dice que es tan grande su amor haber entregado a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso pasó ese día de su crucifixión, ese viernes santo que le llama la gente. Santos de verdad son todos los días en el Señor. Todos los días son buenos para celebrar al Señor, no solamente una semana, festejar la muerte del Señor y aventarse toda una pachangota, porque tú recordarás cómo eran los festejos hasta hoy, que aún se da un espacio, un tiempo que separa todo. Porque previo a eso, ¿cómo se festejaba la Semana Santa? Borracheras, drogas, viejas, alcohol, paseos, la playa, Disneylandia, todo menos sentarse y decirle, gracias Señor, porque un día como hoy, tú viniste a este mundo, tú te subiste a esa cruz por tu propia voluntad, por mí, para el perdón de mis pecados. ¿Quién ha hecho eso el resto de días? No hay eso. Si te fijas, andan otras cosas que vienen ahí de Easter, no sé cómo le llaman en Estados Unidos, que andan festejando huevitos enterrados, que estoy seguro que si le pregunto a cada uno de los que están por aquel lado de allá qué significa todo eso, no van a saber. No saben realmente el significado de lo que es la verdadera Pascua. Y el verdadero significado lo vas a encontrar en la palabra de Dios cuando lo leas. Ni siquiera cuando lo escuches, porque muchas veces escuchamos, pero no entendemos y no queremos muchas de las veces entender. Y cuando por fin hemos entendido, nos hacemos los sorditos. Quiero hablarte precisamente de las últimas 7 palabras de Jesús cuando estaba sentado en esa cruz por ti y por mí. 7 palabras últimas que quedaron registrados en sus libros, en el libro de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y que se puede registrar algunas en uno, otras en otras, y de tal manera que registran 7 palabras. De ellas te voy a hablar de manera muy general, porque yo quiero que tú lo leas de verdad, que te tomes estos tiempos que es para el Señor, que es para festejar su resurrección, ese vencer la muerte, ese vencer a Satanás, y quiero que lo festejes, pero quiero que reflexiones primero en qué significó para él. Ya te dije cómo fue tratado, cómo fue martirizado. Ahora te voy a decir las palabras que él dijo. Después de haber sido martirizado y todo lo que le hicieron, escupirlo, golpearlo, casi dejarlo sin sangre, la primera palabra que él pronuncia, y está en, Lucas 23,
del 33 al 38. Y la palabra que dice él es: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Qué? Después de todo lo que le hicieron, ¿tú lo perdonarías a esa gente? ¿Yo los perdonaría? Si nos ardemos de coraje por una ofensa chiquita, imagínate que tú me maltrates y me hagas y todo lo que se burlan y me golpees y hagas de todo, hasta sacarme la sangre. ¿Cómo es que una persona podía hacer esto? Únicamente esto fue posible porque era Dios mismo. Ese es el amor del Padre, ese es el amor del Hijo y del Espíritu Santo, para poder decir: Padre, todavía abogar al Padre por nosotros y decirle: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y en nosotros muchas cosas, así estamos, mis hermanos. Hacemos muchas cosas por desconocimiento. Y de verdad, Jesús dijo en esa cruz por ti y por mí: perdónanos, porque no sabemos lo que hacemos. Esa fue la primera palabra. La segunda palabra dijo es: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Estas palabras fueron pronunciadas a un maleante. Dice que cuando él fue crucificado, estuvo al lado de dos maleantes. En la tradición, en el mundo entero, y más difundido por la Iglesia Católica, se difundió que estos dos ladrones que estaban a un lado de Jesús eran Dimas y era Gestas. De esto, mis hermanos, ni al caso los nombres, pero además ni existen en la Biblia. Fueron impuestos y puestos por el hombre. Pero en fin, sea como sea que se hayan llamado, estuvieron ahí y está registrado que estuvieron a un lado de Jesús, a su izquierda y su derecha. Y uno de ellos dice que por un momento se burlaban los dos, pero llegó un momento en que uno de ellos despierta, como despertamos nosotros un día, y lo vio y le dijo: Señor, de hecho reprendió a su amigo, al que estaba colgado con él, el otro maleante que estaba en la cruz, y le dijo: cállate, ¿qué no sigues blasfemando? ¿Qué no sabes que nosotros merecemos esto que estamos viviendo por lo que hicimos? Pero este es inocente, este nada merece. Entonces voltea con Jesús y le dice: Señor, acuérdate de mí cuando estés con el Padre. Algo así la palabra, tú lo vas a leer bien. ¿Y qué le dijo Jesús? Pues estas palabras, ¿no? Esas palabras que son una promesa. Hoy, le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. En el último estertor de su vida de esta persona, aceptó a Jesús. Le reconoció, le pidió perdón y le dijo: acuérdate de mí. Cosa contraria de lo que hizo el otro, el cual está y estará eternamente ardiendo en el Seol, dice la palabra, en el infierno. Pero tú lo vas a leer y lo vas a leer en Lucas 23, 43, en todo ese pedazo. Ahí tú lo vas a leer y vas a aprender acerca de las promesas del Señor, la más grande promesa que tiene para nosotros, de todas las que vienen aquí, además de guardarnos, de protegernos, de darnos comida, de darnos salud. La más importante, la salvación de tu alma. Porque dice la palabra de Dios que nos preocupemos no de aquel que puede matar nuestro cuerpo físico, sino aquel de que puede llevar y matar nuestra alma y llevarla al infierno, al Seol. De ese preocúpate. Ahorita nos estamos preocupando del coronavirus, si nos morimos y si eso y lo otro. No tengas temor. Porque, como dijo Pablo, y yo así lo siento en mi corazón, de verdad, y espero ser firme si esta cosa sucediera, ¿no? Pero dijo Pablo, y nos enseña a través de sus palabras también, dijo: para mí el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. Y si me quedo aquí todavía, es por causa de ustedes, por causa de la obra que todavía me quedo. ¿Por qué? Porque él entendía la preocupación del Señor de que todos procediéramos a arrepentirnos, a buscarle, a confesarle, a declararle. Porque dice la palabra que todo aquel que le recibió, que le creyó y le confesó, a este dijo, le dio la potestad de ser llamado hijo suyo. Y si hijo, heredero y coheredero de su gracia. Gózate en la palabra cuando lo leas. Esto te dije está en Lucas 23, 43. Fue la segunda palabra. La tercera palabra que dijo Jesús fue: mujer, he ahí tu hijo, Juan. Juan, he ahí tu madre. ¿Qué es lo que estaba haciendo Jesús? Dice que estaba ahí arriba en la cruz, y a sus pies estaba María y la otra María, y estaba Juan. Porque todos los demás apóstoles, pregúntame dónde estaban. Pregúntame. Corrieron, todos se fueron. Todos se fueron.
Pedro incluso se cumplió, le negó las 3 veces. Judas lo vendió, se arrepintió, devolvió las monedas, tarde, pero lo hizo, se arrepintió. ¿Sabes cuál fue el problema? Que no pudo conciliar la culpa. Nunca entendió que si le hubiera pedido perdón a Jesús de todo corazón, Él lo hubiera perdonado, porque dice Él que un corazón contrito y humillado no lo desprecia a Dios. Ahí hubiera sido su salvación, pero no lo hizo. ¿Y sabes dónde está destinado? Al tormento eterno. Aunque hay una sorpresa que pasó más adelantito, pero en algún momento en tu lectura tú la vas a encontrar qué pasó con Judas al final. Te decía pues que le dijo, mujer, he ahí tu hijo, y a Juan le dijo, he ahí tu madre. Esto lo lees en Juan 19 del 25 al 27. 19 del 25 al 27, en el libro de Juan. ¿Qué estamos viendo? A un Jesús que aún ya para morir, diligente con sus padres, los honra como debemos de hacerlo. De hecho, es una promesa que tiene vida. Dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días en tu vida sean alargados. Es una petición, pero también es una promesa que te dice, tú haces esto y yo te voy a dar esto. Jesús aquí estaba honrando a su madre. No la estaba dejando desamparada, sino que le dijo, Juan, o sea, se fue no con la preocupación, porque se la encargó a uno de sus fieles, a uno de sus discípulos. ¿A quién? Al que dice la palabra que era el más amado, que era el apóstol Juan, era el más jovencito. A él se la dejó y le dijo, ahí tienes a tu madre. Y a ella le dijo, ahí tienes a tu hijo. Y dice que incluso que Juan, desde ese momento, decidió llevarla consigo y se hizo cargo de ella. Qué bonito. Hasta el último momento, siempre preocupado y honrando a sus padres. ¿Sí? La cuarta palabra estando en la cruz, él dice, en un momento muy fuerte, dice que tal vez estaba desesperado mi Señor, y dijo, Elí, Elí, lama sabactani. ¿Qué significa esto, hermanos? Es la única palabra que se registra en este libro, en la Biblia, en arameo, pero ahí mismo te pone la traducción y significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús era 100% hombre y 100% Dios. Y en su humanidad, en un momento, él sintió la lejanía del Padre. ¿Lo dejaría realmente el Padre? ¿Lo dejarías solo en esa cruz? ¿Dejarías tú a tu hijo? Si fuera tu caso, ¿tú dejarías a tu hijo? ¿Lo desampararías? ¿Te irías a tu casa a dormir a gusto? No, el Padre nunca se fue. Lo único que hizo el Padre fue voltear su rostro para no ver todos los pecados del mundo cargados en su Hijo. Porque Él vive y habita en la santidad. No puede habitar en la presencia de pecado. Volteó por un momento y vio ese rostro. Hello, Moto. Perdón por la llamada. Y esto es lo que pasó, hermanos. ¿Qué mostró ahí? 100% humano. Él lloraba, se entristecía, se dolía, se angustiaba, dice la palabra, hasta la muerte. En esos últimos momentos requirió de no estar solo, le pidió a sus discípulos, vayan conmigo, vamos a ir al monte a orar. Sabía lo que venía, aunque se le durmieron, pero de todos modos, 3 veces fue y lo despertó. Qué bárbaro. Por ahí lo vas a encontrar tú. Esto lo vas a encontrar, pues, estas palabras que registró en Mateo 27 del 46 al 50. Y luego viene la quinta palabra que dice, tengo sed. 100% humano, otra vez. Dice, tengo sed. Tenía sed en lo físico, pero también tuvo, hermano, mis hermanos, tuvo sed de un amigo, sed de alguien que volteara a reconocerle, sed de alguien que habitara junto con él, sed de alguien que le dijera, abro la puerta de mi casa y te invito, cena conmigo, Señor. Sed de alguien que pudiera desear la palabra como la leche, dice, desear su palabra para poderla llevar a otros. De eso también tenía sed. Pero en ese momento tenía esa sed física también, pues, pero ¿sabes lo que hicieron cuando tenía sed? Le dieron vinagre, el peor de los vinos, el mosto ya casi echado a perder todo agrio. Pero todo esto sucedió pues para que se cumpliera la palabra que ya estaba profetizada en el Salmo 69, hermanos.
Ahí lo puedes leer, Salmo 69. Ahí se había profetizado con qué tipo de muerte moriría Jesús y que le darían a beber vinagre. ¡Wow! Esto lo vas a tener a leer en Juan 19 del 28 al 30. Gózate en la lectura. Y luego dijo en la sexta palabra, consumado es. Consumado es. Lo lees en capítulo Juan 19, versículos 30. En esa zona de ahí lo vas a leer. Consumado es. ¿Qué era? Dios había terminado la tarea, la obra que su Padre le encomendó. Él dijo en sus palabras también un día, al final precisamente también dijo eso. Dijo, Señor, te encomiendo a todos mis discípulos, a todos los que tú me diste, dijo, porque de ninguno de ellos perdí, salvo aquel que estaba destinado para perdición, que fue Judas. Pero nos encomendó a ti y a mí, y a sus discípulos, para que nos guardáramos en el Señor, para que nos guardara el Señor. Y él declaraba en su oración, tú la puedes leer ahí, él declaraba la unidad, que estuviéramos en unidad perfecta, en una unidad de espíritu, como dice, como el Padre y como tú y yo somos uno, así quiero que ellos sean uno. Y eso es lo que nos pide, que estemos siempre en unidad, y no solo a nivel familiar, sino a nivel con nuestros amigos y las demás personas, que seamos uno, y que seamos uno todos junto con el Padre, que somos el cuerpo de Cristo, dice la palabra de Dios. Cuando dijo consumado es, pues, representaba la victoria. Había terminado todo. Tal vez Satanás pensó y dijo, le di cuello. Porque siempre tuvo dudas, porque él no puede penetrar en los pensamientos del Señor, nunca pudo adivinar quién era, por eso siempre lo anduvo siguiendo. Tú te acuerdas de eso, hasta por películas lo han contado, cómo le seguía. Y tú eres esto, a ver, si tú eres, dile a Dios que venga y baje y te traiga sus ángeles, o que te proteja, o que te convierte este pan. Siempre tuvo la duda quién era. Y hasta el final indujo todo. Satanás influyó también en las mentes de todas esas personas. ¿Para qué? Para que lo llevaran a la muerte de cruz. Pensando así, que si es que era él, le iba a vencer. Pues, oh, sorpresa. Porque el tercer día, y ya les había notificado a todos, a los ancianos, a los escribas, le dijo, yo el tercer día, yo tumbo este templo y al tercer día lo reconstruyo. Y nunca hablaba del templo físico, sino hablaba de su persona. Y el diablo nunca lo entendió. Entonces, ¿qué fue esto cuando dijo consumado es? Terminamos. Consumado es. Hay victoria en el nombre del Señor. Y la última palabra fue, ya te dije que consumado es, está en Juan 19:30, creo. La última palabra dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Fue su última palabra. Y luego dice, expiró. Luego falleció. Pero luego resucitó al tercer día. Gloria a Dios. Esto lo lees, estas palabras, última, en Lucas 23, del 44 al 49. Gózate. De verdad, hermano, yo he estado bien preocupado. A lo mejor a veces piensan, ¿cómo enfada? Pero es porque hemos entendido que estas cosas apremian. Si se han cumplido ya casi no sé cuántas profecías acerca de Jesús y de los tiempos, y si todas se han cumplido, hasta el regresar al pueblo judío de la diáspora, de donde andaban por fuera, y regresarlos otra vez y hacerlo nación otra vez, creo que en 1958, declarar otra vez nación Israel, y todo lo que ha sucedido, ¿quién te dice a ti que las últimas poquitas que faltan no se van a cumplir? Y antes de todo esto, cuando todo esto pase y sea el final de los tiempos, el día grande, dice la palabra de Dios, así le llama el Apocalipsis, el día grande, el día de su venida, de su segunda venida, en donde va a haber una tribulación como nunca antes la ha habido, hermanos. Y hay una promesa para la iglesia, para sus hijos, para la novia le llama. Y es que dice su promesa, si no me mal recuerdo, está en Primera de Tesalonicenses, y creo que es capítulo 4. Dice que la iglesia no pasará por la ira de Dios. ¿Qué va a suceder antes? El rapto. Que si no sabes qué es el rapto, dímelo, avísamelo, y hago un estudio chiquito de lo que es el rapto, pero así de manera muy general. En el rapto, Jesús cuando venga, cuando esté rodeado Israel de todas las naciones que están en contra
en contra de Israel, que siempre lo han deseado ese lugar, que siempre lo han querido destruir a sus gentes. Cuando Jesús venga, en ese momento, dice que es una mortandad, acaba con todos sus enemigos. Previo a que Jesús haga eso, hubo una serie de cataclismos, de terremotos, de pestes, lo de ahorita, hermano, el coronavirus. Dice la palabra de Dios, principio de dolores. Ahí dice son pestes, que es lo que el mensaje que te iba a mandar y no he podido mandártelo porque, no sé, algo se atoró. Espero que no sufra lo mismo. Y es principio de dolores. Y dice que vendrán pestes, pero ojo, no te espantes porque apenas es el principio de dolores. Pero dice bien clarito la palabra de Dios que cuando veas, así como sabes tú, muy bien, que cuando ves tus matitas, Anaí, que las matitas empiezan a salir en la higuera, sobre todo, que es el ejemplo que pone la Biblia, que empieza a salir la matita verde nuevecita, significa, dice, que el verano ya está cerca. Pues así mismo, dice, entiende que el Señor, cuando veas todas estas cosas que están sucediendo, calamidades, peste, la abominación desoladora en el templo, la persecución de judíos, los testigos predicando, entiende, dice, que el Señor está a la puerta, está muy cerquitas. Entonces, esta es la idea de estas palabras, que te goces en estas últimas palabras de Jesús, que aunque pareció derrota delante del diablo, es una palabra de victoria. Entonces, gózate. Yo espero que de verdad los leas y te claves. Léete el libro de Mateos. Estos pasajes te los encuentras en Mateos, Marcos, Lucas y Juan, en los 4, porque son 4 testigos que de manera diferente van viendo y van narrando lo que ellos vieron y escucharon. En alguno tal vez omita un pedacito, pero el otro sí lo vio. Es como si tuviéramos nosotros 4, los carnales ahí, los 5, estuviéramos y vemos un evento, pues cada quien lo va a platicar a su manera. Así mismo te vas a encontrar Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Lo que a uno le faltó, al otro le sobró. Y entonces los 4, si tú los lees, entenderás el amor de Dios y el porqué de ese sacrificio tan grande que hizo el Padre y el Hijo, y cómo ahora a través de ese sacrificio y de sus promesas tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros. Recuerda que dice la palabra, les decía Pablo, que acaso ustedes ignoran que son templos del Espíritu Santo. Eso es lo que eres tú. Eres un templo del Espíritu Santo y necesitas llenarte de estas cosas para que las entiendas y te goces más que en cualquier novela que puedas estar viendo, más que en la mejor de las películas que puedas ver. Dios te bendiga y pues espero podértelo enviar, porque la verdad yo me peleo mucho con la tecnología de batalla. Por eso he tratado de hacer mensajitos muy cortitos que puedan caber en un WhatsApp. Pero vamos a ver si logro enviártelo. Y si es así, pues entonces bendecidos, hermanos. Dios te bendiga.